La lección del día de hoy, hermanos, va a estar enfocada en la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Son varias lecciones, hoy va a ser la primera de ellas, porque quiero que entendamos de la mejor manera posible. Voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más claro en cuanto a este aspecto esencial de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él estaba la naturaleza divina y también la naturaleza humana. Él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Pero antes de entrar en materia, quiero retroceder un poco a lo que hemos visto en lecciones anteriores. Quiero retroceder a lo que habíamos estudiado en lecciones previas acerca de lo que significa el término deidad. Habíamos estudiado que la palabra deidad aparece solamente en tres textos del Nuevo Testamento. Uno es en Hechos 17, versículo 29, donde dice el apóstol Pablo, predicando en el Areópago allá en Atenas: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El otro texto donde aparece es Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Y el otro texto es Colosenses capítulo 2, verso 9, donde dice de nuestro Señor Jesús: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En un momento vamos a estar mirando más en detalle este verso 9, en donde el apóstol Pablo habla de la deidad del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos cuál es la definición del término deidad. Según el léxico del señor Thayer, significa el estado de ser Dios, el estado de ser divino. Acorde al diccionario del señor Vine, significa la esencia divina, la personalidad de Dios, los atributos de Dios, su naturaleza y propiedades divinas. También el léxico bíblico de Herman Kramer dice que significa eso que es Dios. Y el léxico griego de R. y Gingrich dice, usado como sustantivo abstracto para Zeus, divinidad. Y el texto griego al Nuevo Testamento, el comentario del señor Robertson, dice que la palabra deidad significa la misma esencia de Dios. Teniendo nosotros claro entonces lo que significa este término, porque recordemos, la palabra Trinidad usted no la va a encontrar nunca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa palabra como tal no existe en la Biblia. Lo que significa el término sí, lo encontramos en las Escrituras. Pero para aquellos que a veces se pueden sentir y se sienten incómodos cuando usamos la palabra Trinidad, yo no tengo ningún problema en usarla porque comprendo plenamente lo que ella significa. Pero para aquellos que se incomodan o que son rápidos en decir esa palabra no existe en la Biblia, entonces vamos a usar el término que sí aparece en la Escritura: deidad o divinidad. Ya sabemos lo que significa. Pero como decía hace un momento, vamos a mirar un poco más en detalle Colosenses 2:9. El apóstol Pablo en este verso nos dice que en Cristo Jesús habita corporalmente, en su cuerpo físico, en su cuerpo de carne y sangre. En él habita corporalmente toda, mire lo que dice, no una parte, toda la plenitud de la deidad. Cuando está diciendo eso, Pablo nos está diciendo que en ese hombre que caminó
en la tierra hace 2000 años, durante 33 años, ese ser, esa persona que anduvo en medio de ellos dando el mensaje de él, en ese ser habitaba, en ese cuerpo habitaba todo lo que es Dios. Toda la naturaleza divina, todo lo que es ser Dios. Señor Vine, en su diccionario, hablando de este término deidad, aplicado aquí por el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo, da esta información que es bastante especial. Pablo declara que en el Hijo mora toda la plenitud absoluta de la deidad. Toda la plenitud de la absoluta deidad. No se trataba de meros rayos de gloria divina que le dieran su brillo, iluminando su persona por un tiempo y con un esplendor que no le perteneciera, sino que él era y es Dios absoluto y perfecto. Y el apóstol usa theotes para expresar esa deidad esencial y personal del Hijo. Si usted entiende lo que acabo de leer en este parágrafo, lo que nos está mostrando el señor Vine con su explicación es que Jesús no es un Dios segundón, no es un Dios de segunda categoría, no es un Dios inferior, no es como lo presentan los predicadores de la atalaya, de que hay un Dios todopoderoso y hay un Dios poderoso. No, lo que nos está mostrando es que Él tiene todo lo que es ser Dios. Es Dios absoluto y perfecto. En Él mora toda la plenitud de la absoluta deidad. Él no es un Dios inferior, no es un Dios con D minúscula, como lo tratan de presentar los proclamadores de la atalaya. Este verso, hermanos, este verso solo nos está mostrando todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. No carece en absoluto de lo que es ser divino, de lo que es ser deidad. Filipenses 2 es bastante interesante lo que el apóstol Pablo expresa a partir del verso 5. Algunos han utilizado este texto de una manera errada para negar que en Jesús habita toda la deidad, lo que es ser Dios, la naturaleza divina. El texto empieza diciendo de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, mira lo que dice, en forma de Dios. Antes de Jesús venir al mundo, él tenía una forma. El verbo divino, antes de tomar forma humana, nos dice aquí que él tenía una forma. Allá en la eternidad, donde mora Dios, dice que la forma que él tenía era la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? La Biblia no nos lo enseña. No sabemos cuál es la forma de Dios. Yo sé cuál es la forma de una silla, la forma de una mesa, la forma de una regla, de un lápiz, de una camisa, de una casa, de un carro. Yo sé cuál es la forma de eso. Pero la Biblia no nos muestra a nosotros, no nos dice cuál es la forma de Dios. Nos dice que Dios es espíritu. Y tiene una forma, pero cuál es no nos lo revela. Antes de que Jesús viniera al mundo, él allá en la presencia con los otros miembros de la deidad tenía una forma. ¿Y qué forma era? La forma de Dios. Continúa diciendo el apóstol Pablo que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahorita vamos a hablar de esto, de ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Para él venir al mundo se despojó de algo. Lo dice el verso 7. Algunos erradamente han concluido que él se despojó de ser Dios.
El texto no está diciendo eso. Si le prestamos atención a la lectura, nos vamos a dar cuenta de qué se despojó. Mire, dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Cuando estaba en el cielo, allá en el tercer cielo, donde habita la divinidad, tenía una forma. Pero se despojó de esa forma que tenía, y aquí, cuando vino al mundo, tomó forma de siervo, sigue diciendo el texto, hecho semejante a los hombres. Dejó la forma de Dios, se despojó de la forma de Dios y tomó la forma de hombre, la forma de un siervo. Él no dejó de ser Dios. Usted no se puede despojar. Yo como ser humano no me puedo despojar de lo que soy, de mi naturaleza, de mi esencia. Podré cambiar de forma. Podré vestirme, tomar otra forma. Pero de mi esencia, de lo que soy, yo no puedo cambiar. Yo me puedo disfrazar de tigre, de león, de elefante. Hay vestidos, hay trajes que me permiten a mí ponerme, transformarme, tomar otra forma, pero por un momento. Pero lo que soy yo como esencia, como naturaleza, jamás podré despojarme de eso. Jesús se despojó de la forma que tenía y tomó otra forma, la forma de un hombre. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, esa es la forma que él tomó, la de hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Condición de hombre. Cuando a él lo observaban allá en el primer siglo, ¿qué veían? Veían un hombre. Porque esa era la forma que tenía. Si Jesús hubiera venido aquí al mundo en forma de Dios, ningún ser humano hubiera podido resistirlo. Porque no hay hombre que vea a Dios y pueda seguir vivo. Recuerden que en el Antiguo Testamento Moisés en más de una ocasión le rogó a Dios que le permitiera verlo. ¿Y qué le dijo Dios? Que la forma del hombre, la naturaleza del hombre, no está condicionada, no está preparada para soportar el ver la forma de Dios. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, veían a un hombre, la forma de un hombre, no la forma de Dios, pero en esa forma de hombre, en ese estado que él tomó, dentro de esa forma humana, habitaba la plenitud de la deidad. Es importante, hermanos, que entendamos lo que dice el apóstol Pablo en esta porción, porque muchos proclaman usando este texto que cuando Jesús vino al mundo se despojó de ser Dios, de la igualdad que tenía con Dios. Y el texto no está diciendo eso. El texto dice que él se despojó de la forma que tenía en el cielo y tomó la forma de nosotros, los humanos, al venir a este mundo. Lo otro que dice el pasaje, y que es importante que lo consideremos, hermanos, es cuando el verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios. Igual a Dios el Padre. Jesús, el Hijo, es igual a Dios el Padre. No son la misma persona, son iguales en cuanto a que ambos tienen la misma naturaleza divina. El texto dice que Jesús no consideró esa igualdad que tenía con Dios el Padre para no venir a este mundo. Él no se aferró a eso. Dijo, sí, soy Dios, pero eso no es impedimento para que yo vaya al mundo. Voy a ir, y voy a ir como Dios, pero en una forma de hombre, no en la forma que tengo aquí en el cielo. Él no dijo, ¿a qué voy a bajar al mundo?
No me voy a humillar para estar allá con esa creación pecadora. Él no consideró razón, eso como razón o como argumento para no venir a este mundo. Igual. Ahora, el término igual, la palabra igual que nosotros vemos aquí, este sustantivo, viene de este término griego, isos, que según el diccionario del señor Bain significa mismo en tamaño, mismo en cantidad, mismo en calidad. Lo que está declarando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que Jesús no es inferior al Padre. Él no es inferior al Espíritu Santo. Sí, hay un versículo que dice en Juan 14, mi Padre mayor es que yo. Ya estudiaremos en detalle ese versículo cuando entremos a la sección de los textos utilizados para negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es uno de ellos, Juan 14, 26. Mi Padre mayor es que yo. Mire lo que dice, mi Padre mayor es que yo. No dice mi Padre mejor es que yo. Una diferencia. Una cosa es mayor y otra cosa es mejor. En una empresa hay una persona que es mayor a los demás. El jefe. O en el ejército. Hay un grado en el ejército o en la policía que es el de el mayor. Pero mayor no quiere decir que sea mejor. Está indicando que tiene un puesto de mando, pero no es mejor que el resto de aquellos que son sus subalternos. Mi jefe en la empresa donde yo trabaje es mi mayor, es mi jefe, pero él no es mejor que yo. Somos iguales. En cuanto a naturaleza, tenemos la misma. A él le da hambre, a mí me da hambre. Él se cansa, yo también me canso. Yo lloro, él también llora. Yo respiro, él también respira. Somos iguales. Tenemos las mismas necesidades. Somos iguales. Él no es mejor que yo. Es mi mayor. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando aquí en Filipenses 2, dice que Él es igual. ¿Igual en qué? En tamaño, en cantidad, en calidad. En geometría, cuando estábamos en el colegio, se nos hablaba de los triángulos y había un triángulo que estudiábamos nosotros y era el triángulo isósceles. Mire, isósceles. Recuerden, igual, la palabra igual viene del término griego isos. El triángulo isósceles. Los que estuvimos en el bachillerato, allá que no solamente teníamos álgebra, trigonometría, matemáticas, cálculo, física, química. En álgebra se nos hablaba a nosotros del triángulo isósceles. ¿Qué significa isósceles? Wikipedia nos dice que viene del griego isos, igual, y okean, piernas, es decir, con dos piernas iguales. Con dos piernas del mismo tamaño y de la misma calidad y la misma cantidad. La misma expresión que encontramos nosotros utilizada por el apóstol Pablo para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Juan, en el capítulo 5, tiene un evento en el cual el Señor se vio enfrentado con los judíos y ellos le hicieron un reclamo. En el verso 18 el texto declara, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Iban a matarlo, porque consideraron que él estaba blasfemando. Porque cuando él decía que Dios era su propio Padre, decirse que Dios era su propio Padre, se estaba haciendo igual a Dios.
Yo tengo dos hijas. Y ellas dicen, mi papá es Jaime Restrepo. Y al decir que su papá es Jaime Restrepo, se están haciendo iguales a mí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que tienen mi misma naturaleza, mi misma esencia. Mi naturaleza es humana. Mis hijas tienen mi misma naturaleza, humanas. Son iguales a mí. Son de carne y hueso. Se cansan, piensan, razonan, aman, lloran, se expresan. Tienen mi misma naturaleza. Somos iguales. No somos la misma persona. Yo soy el papá y ellas son mis hijas, pero somos iguales en cuanto a la naturaleza que tenemos. Eso mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice aquí, cuando Juan está escribiendo de esto y dice que los judíos le reclamaban porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual es el mismo término que acabamos de leer nosotros en Filipenses, mismo en tamaño, en cantidad y en calidad. El señor Thayer, y lo vamos a ver dentro de un momento, hermanos, nos habla acerca de este término. Pero quiero que por un momento, hermanos, hablemos de el Hijo de Dios. ¿Y por qué quiero que hablemos del Hijo de Dios? Porque Él, en más de una ocasión, dijo que Él era el Hijo de Dios. Algunos pasajes que leemos en la Escritura, y esta noche vamos a ver algunos de ellos. Nosotros los vamos a ver en la segunda fase de esta lección, la semana entrante, si Dios lo permite. Algunos pasajes solamente los podemos entender a la luz del significado de hijo como demanda de igualdad con Dios. En otras palabras, siendo Dios. Esta noche vamos a ver uno o dos pasajes. Cuando Jesús le hizo la pregunta a los discípulos, ¿qué pensáis del Cristo? Perdón, cuando le hizo una pregunta a los judíos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos se vieron en un momento difícil ante la pregunta que el Señor les hizo, porque ellos le respondieron, sí, Él es hijo de David. Entonces Jesús les dice lo siguiente. Vamos a leer el contexto. Mateo 22 empieza diciendo en el verso 41. Estando junto los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y miren lo que dice aquí en este texto. ¿Cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor Padre al Señor Hijo. Es de lo que está hablando aquí el texto. Jesús, ellos decían, fue la respuesta que le dieron, Él es hijo de David. Entonces Jesús les dice, ¿cómo es que Él entonces lo llama Señor? Porque Él declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como dije hace un momento, hermanos, algunos pasajes solamente los podemos entender a la luz del significado de hijo como demanda de igualdad con Dios. En otras palabras, siendo Dios.
que amar a Dios su propio Padre era la misma cosa que declarar igualdad con Dios. Volviendo al texto que leíamos hace un momento, Juan 5:18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Lo iban a matar, porque Jesús había dicho que Dios era su Padre. En más de una ocasión él lo dijo. Por ejemplo, mi Padre hasta ahora trabaja. Cuando dijo mi Padre hasta ahora trabaja, él estaba diciendo Dios es mi Padre. Y los judíos dijeron, usted está blasfemando, porque cuando usted dice que Dios es su propio Padre, se está haciendo igual a Dios. Recordemos lo que estamos mirando desde hace rato con respecto a igual. Igual viene de este término griego que según el señor Vine en su diccionario significa mismo en tamaño, en cantidad y en calidad. El señor Thayer, en su léxico griego, sobre este mismo término igual, dice igual en calidad o en cantidad. Declarar para uno mismo la naturaleza, el rango, la autoridad que pertenece a Dios. Todos estos versos que vamos a estar mirando hoy es la primera parte de esto, de la deidad y la humanidad de Cristo. Leíamos en Filipenses que Él tenía la forma de Dios antes de venir a este mundo. Que estando en el cielo, su condición era de igualdad con Dios el Padre. Pero Él no consideró eso como impedimento para venir al mundo. Vino al mundo y tomó la forma nuestra. Por eso los judíos se escandalizaban cuando veían a un hombre común y corriente diciendo que Dios era su Padre, porque de esa manera se estaba haciendo igual a Dios. Decía, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Cuando usted dice que su papá es ese que está ahí al lado suyo, cuando usted le preguntan quién es su papá y usted dice mi papá es fulano de tal, usted se está haciendo igual a él. Igual a él en cuanto a qué, en cuanto a que usted tiene la misma naturaleza, el mismo rango que él. Por eso dice aquí el señor Thayer en su léxico griego, igual significa igual en calidad o en cantidad. Jesús no era inferior al Padre. Jesús no era menos que el Padre, era igual en calidad o en cantidad. Y como termina la parte final de esta definición, era declarar para él mismo la naturaleza, el rango y la autoridad que le pertenece a Dios el Padre. Eso los judíos lo consideraron una blasfemia. Volviendo, bajando en el contexto de Juan, en el verso 25, declara, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire, no solamente ellos le habían dicho, volviendo al versículo 18, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ellos le decían, usted no solamente quebranta el día de reposo, y consideraban ellos razón suficiente para matarlo, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y para añadir a eso, Jesús les dice a estos judíos que quieren matarlo, por él decir que es igual al Padre, que él es igual a Dios, él en el verso 23 les dice, ustedes tienen que honrar al Hijo como honran al Padre. Si ustedes no honran al Hijo, no honran al Padre que le envió. Más
razón y argumento para ellos querer matarlo. ¿Cómo es que un hombre común y corriente demandara que se le honrara de la misma manera que se honra al Padre? La palabra "como" viene de este término griego, kathos, que el señor Thayer en su léxico dice acorde como, exactamente como, así como. Al mismo grado, al mismo nivel, no podían honrarlo a él de algo inferior, como algo reducido, como quieren hacerlos algunos al colocarlo con D minúscula. O como tratan algunos de presentarlo, sí, un gran profeta, un gran maestro, pero hasta ahí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. De la misma manera como se honra al Padre, hay que honrar al Hijo. Si yo honro al Padre como Dios, también entonces tengo la obligación de honrar al Hijo como Dios. Si yo honro al Padre como creador, tengo que honrar al Hijo como creador. Todo lo que yo haga para honrar al Padre, eso mismo debo hacerlo con el Hijo. Porque si no lo hago, no estoy honrando al Padre. ¿Entiende usted, hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo? Juan 10 es una narración bastante interesante. Y recuerden que estamos hablando de que hay expresiones o versos en donde se nos habla del Señor Jesús como hijo, que solamente podemos entenderlo con Dios el Padre. En el verso 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 30. Jesús les dice, yo y el Padre, uno somos. Ay, mejor dicho. Aquí les dio a ellos otra razón para querer matarlo. Ustedes me están preguntando si yo soy el Cristo. Sí, soy el Cristo. Y además de eso, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la... Porque tú siendo hombre en el cielo, la forma de Dios, y tomó forma de ¿qué? De hombre. ¿Qué era lo que veían los judíos cuando escuchaban a Jesús o lo observaban ir de un lugar al otro? Veían a un hombre común y corriente, pero no entendían y no creían que en ese hombre, que era un hombre común y corriente, habitaba toda la plenitud de lo que es ser Dios. Por eso él decía, yo y el Padre uno somos. Y cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes por qué me quieren apedrear? Ellos le dijeron, es que ¿cómo puede ser posible que usted, un hombre común y corriente, se haga Dios? Esto hubiera sido el momento especial para que Jesús les hubiera dicho, no. Ustedes me están malinterpretando. Cuando yo dije que yo y el Padre uno somos, yo no estaba diciendo que era igual a Él, que yo fuera Dios. ¿Cómo se les va a ocurrir a ustedes apedrearme? Ustedes me han malinterpretado. Eso no fue lo que yo quise decir. Ustedes están equivocados. Venga, les explico qué es lo que yo quise decir. Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca les dijo, ustedes me están malinterpretando. Jesús nunca les dijo, ustedes están equivocados
con la conclusión a la cual han llegado al colocarme a mí en igualdad con Dios. Nunca se retractó de ese. Este hubiera sido el momento especial para que Él les hubiera dicho, ustedes están equivocados. En lugar de eso, dice el verso 36 lo siguiente: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús les está diciendo, ustedes me están diciendo a mí que estoy blasfemando porque dije que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y eso no es ninguna blasfemia. Y luego procede a explicar el error que ellos tenían. Pero de ello vamos a hablar en otra lección, no en el día de hoy. Recuerden, hermanos, hay unos versículos en la Escritura en donde se habla de Jesús como el Hijo, y en donde solamente podemos entenderlo como haciéndose igual a Dios, siendo igual a Dios. Jesús es deidad. Jesús es divino. Y como dice Pablo, y lo leíamos en Colosenses 2:9, en ese hombre, que dice aquí el versículo 33, que así se refirieron los judíos a él, porque tú siendo hombre, ese hombre era Dios. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad, todo lo que es ser Dios. Pero como ellos solamente veían un hombre, no alcanzaban a dimensionar lo que habitaba en ese cuerpo de carne y sangre. La divinidad, no una parte de la divinidad, toda la plenitud de lo que es ser Dios. Hermanos, la Biblia es bastante explícita en hablarlos de la deidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos tienen dificultad en aceptar la divinidad del Hijo de Dios cuando Él, como humano, sintió cansancio, tuvo hambre, lloró, durmió o manifestó que había cosas que Él no sabía. Pero cuando se habló o se expresó de esa manera, estaba hablando con referencia a su condición humana. Porque como deidad no carecía absolutamente de nada. En algunos momentos, él limitó todo lo que él tenía como deidad para darle paso a su humanidad. Por eso lo vamos a ampliar más a medida que vayamos avanzando con estas lecciones. Todo esto que estamos viendo en este momento, hermanos, y las lecciones previas son los fundamentos que estoy colocando para cuando ya lleguemos a esas porciones que a veces se convierten en tema candente y de controversia por no tener presente estos aspectos que estamos mencionando en estas lecciones que hemos tenido hasta el día de hoy. Esta es la primera parte, hermanos, de esta lección sobre la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de la deidad y la humanidad de Jesús de Nazaret.